Hola chiquillos, el, a continuación les dejo el video con todas las orientaciones para poder realizar las actividades de esta semana. En esta clase lo que vamos a revisar son los primeros inicios en el uso del programa Word. Entonces, por el lado izquierdo tenemos la pestaña ahí de archivo. En esa pestaña, la información que aparece eh, en primer lugar, cierta información para proteger un documento, las versiones de él, etcétera. La segunda pestaña que dice nuevo es para abrir un documento. Eh, la pestaña que dice abrir es para crear, o sea, perdón, para abrir un documento que ya está guardado previamente. Y las pestañas guardar y guardar como son para guardar nuestros archivos. ¿Qué diferencia tiene una de otra? Cuando ustedes recién crearon el archivo y todavía no lo han guardado, ¿sí? En realidad, cualquiera de las dos va a ser la misma función, que va a ser guardar el archivo. Ahora, cuando ustedes tienen el archivo ya creado, ¿dónde va a estar la diferencia? En que se apretan guardar, lo que va a hacer el programa es guardar el archivo con todos los cambios que ustedes han realizado y, por ejemplo, si el archivo tenía una foto y ustedes la borraron y guardan esos cambios, esa foto ya no va a aparecer en el futuro. En cambio, con la opción guardar como, lo que ustedes van a realizar es eh, un nuevo documento en realidad, que deberían de hecho cambiarle el nombre para poder guardarlo. Y finalmente las opciones de imprimir, compartir, exportar, etcétera. Pero las que más se utilizan son crear un documento nuevo, el abrir un documento ya creado, la opción guardar y guardar como, que como les comentaba la diferencia está en lo que indiqué, ¿sí? Entonces ya estamos con un documento, yo dejé cierto texto para poder trabajarlo y vamos a ir revisando una a una estas opciones que nos deja el menú. Entonces la primera que sale al lado izquierdo es el portapapeles. El portapapeles de cierta forma es donde se almacena cierta información. Aparecen cuatro opciones: cortar, copiar, pegar y copiar formato. ¿En qué se diferencia cada una? Si ustedes se dan cuenta, como tengo el cursor sin ninguna palabra, de cierta forma, sin ningún texto, la opción cortar o copiar no me aparecen, pero si yo selecciono cierto texto, eh, puedo cortar en él. Ahora, si ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió, si ustedes aprietan la opción cortar, de cierta forma ustedes están sacando el texto de ahí y lo podrían colocar en cualquier lugar, pero ese texto de cierta forma desaparece, ¿sí? Si lo aprieto cortar y después lo puedo pegar. ¿Cuántas veces? Cuantas yo quiera, pero lo que sí no va a suceder es que donde estaba ya no va a aparecer. Entonces, si yo lo corto, no me aparece y en eso se va a diferenciar sustancialmente el cortar con el copiar. Porque si ustedes apretan el botoncito donde dice copiar y ustedes lo pegan, ¿qué ocurre? Aparecen ambos textos, no solo uno. Entonces, y bueno, finalmente la opción pegar, que respecto a lo mismo, si ustedes lo copian, ustedes apretan el botoncito de pegar y estaría el texto de nuevo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer o de cuántas formas distintas lo podemos hacer? Para todos los casos. El cortar lo pueden hacer con el botón. Copiar, pegar, da lo mismo. Con los botones que aparecen acá. Si quisieran, también lo podrían hacer con el mouse, botón derecho, y les daría la opción de cortar, copiar o pegar. Y la opción de pegar aparece en más de una opción porque podrían mantener el formato, combinar los formatos o mantener solo el texto. Y también con la combinación de teclas, ¿sí? Si ustedes apretan, por ejemplo, pegar, lo pueden hacer con la tecla control B, control y la tecla B o V. La opción cortar con la tecla control X y la opción copiar con la tecla control C. De esa forma lo pueden hacer mucho más rápido y son unas teclas que se ocupan bastante. ¿Ok? Ahora, esta opción de copiar formato, ¿para qué sirve? No se utiliza demasiado, pero es súper sencillo. Si ustedes se fijan, el primer párrafo está alineado bien a la izquierda, bien al margen, y el segundo no. Si yo quisiera dejar ambos textos iguales, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, si yo quiero dejar el
segundo párrafo, igual que el primero, me voy al primer párrafo en cualquier parte de él, pincho copiar formato y luego selecciono el lugar donde está el párrafo y de esa manera va a copiar el formato que tenía el primero. Ahora, si ustedes quisieran hacer esto mismo, pero al revés, es el mismo proceso. Pinchan copiar formato y seleccionan dónde quieren que quede ese formato. Entonces, de esta forma, ¿para qué sirve en realidad este de copiar formato? Es, en algunos casos, si ustedes tienen distinto tipo de letra, distinto tamaño, distinto margen, en vez de hacer esto en esta parte, uno por uno, lo podrían hacer todo de una vez. Entonces va a copiar todos los formatos que tenga el texto o el párrafo que ustedes seleccionaron y los va a reaplicar en otra sección del documento. Para eso sirven estas cositas de acá. Entonces, cortar, copiar, pegar y el copiar formato como les indicaba. Ya, entonces vamos a la segunda pestaña, de fuente. Todas estas acciones se realizan sobre el texto. La primera de ellas que aparece ahí dice Arial, que es el tipo de letra con el que está el texto. Si yo lo quiero cambiar, lo puedo hacer de varias formas. Una de ellas es seleccionando el texto, pinchando la pestañita que está ahí y me van a aparecer todos los tipos de letras que están cargados previamente en el software. ¿De qué otra forma se puede hacer esto mismo? Si yo sé el nombre del tipo de letra, simplemente voy a apretar, por ejemplo, Times, y me van a aparecer de inmediato las letras que tengan ese nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo Courier New, me va a aparecer la letra Courier New. El botón del lado es para cambiar el tamaño también. Si yo pincho el triangulito, puedo colocar la letra del tamaño que yo quiera. Pero si ustedes se dan cuenta, hay espacios o no aparecen todos los números del 10, 11, 12, salta al 14, 16, 18. ¿Qué pasa si quiero colocar la letra en tamaño, por ejemplo, 13? No me aparece acá. Simplemente dejo el mouse en el recuadro y aprieto el número 13 y voy a tener la letra del tamaño que yo quiera. De la misma forma, las teclas con la flechita hacia arriba y hacia abajo me permiten agrandar o achicar el tamaño de la letra de acuerdo a lo anterior. Si ustedes se fijan, ahí voy agrandando y voy achicando. La tecla que sale con una mayúscula y minúscula a la vez, ¿para qué sirve? No se utiliza mucho, pero sirve bastante. Si ustedes pinchan ahí, todas las opciones que trae, dice tipo de opción, minúscula, mayúscula, mayúscula en cada palabra y alternar mayúscula y minúscula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la palabra cuenta está con mayúscula por ser la primera palabra de un párrafo. Si yo aprieto minúscula, ¿qué va a ocurrir? Todo el texto, independiente que sea la primera palabra o la primera letra, va a quedar en minúscula. Si aprieto mayúscula, todo el texto completo va a aparecer en mayúscula. Si aprieto tipo de oración, ¿qué va a aparecer en mayúscula? Solo la primera letra del texto. Si coloco mayúscula en cada palabra, si bien en un texto no es usual que ocurra eso, también se puede hacer, por ejemplo, en el nombre. Cuando ustedes tienen un nombre y puede que en algunos casos no venga con las mayúsculas listas, lo podrían hacer con esta opción. Y alternar mayúsculas y minúsculas en cada palabra, ¿para qué sirve? Si ustedes aprietan eso, si ustedes se dan cuenta, el texto quedó al revés. La primera letra quedó en minúscula y la segunda y todas las demás en mayúscula. Para eso es de alternar mayúscula y minúscula en el texto, que estaría con el icono que aparece una mayúscula y una minúscula. Después, adicionalmente, si ustedes quieren cambiar los efectos más comunes de las letras son el darle negrita, que lo pueden hacer en el botón o también pinchando en la combinación control N, ¿sí? Deja el texto en negrito. Si le quieren dejar en cursiva para que la letra quede un poco como acostada, lo pueden hacer con control K o también podría ser en el menú para que les quede de esa forma. Y también el subrayado, que lo podría hacer con la combinación de teclas control S. Al ladito de todo eso aparece la opción tachado, que es como para colocar una línea encima de la letra.
y las opciones de subíndice o superíndice, que en algunos casos permiten escribir algunas ecuaciones matemáticas, pero no son tan utilizadas porque solo permiten esas funciones. Eso lo vamos a ver en el editor matemático posteriormente. Y para cambiar los colores o la tipografía de la letra, la primera pestaña que aparece, el primer botón, les permitiría a ustedes cambiar el tipo de letra de acuerdo a lo que ustedes quieran, y de ahí es cosa de intrusiar, cambiar la sombra, los reflejos, etc. ¿Sí? También el color del resalto lo voy a dejar en verde. Eh, Les va a dejar el texto en un resaltado del color que ustedes estimen conveniente. Para hacer esto, si se dieron cuenta, hay que tener seleccionado el texto. Por ejemplo, lo que aparece acá. Si yo pincho ahora el color verde, me va a aparecer eso. Si yo, por ejemplo, pinchara color amarillo, pero no tengo seleccionado nada, el cursor va a cambiar de forma y va a aparecer como con un lapicito. Y luego ustedes, si apretan cierta palabra, se las va a dejar con el resalte que ustedes quieran. Y para desactivarlo, hay que volver a pinchar el botoncito de resalto. Y también podrían ustedes cambiar el color de la letra. Entonces seleccionamos y, por ejemplo, las voy a dejar en color azul. ¿Ya? Entonces ahí quedó la letra en azul. Ahora, ¿de qué otra forma se puede cambiar el color de la letra? Si ustedes se fijan, yo lo hice seleccionando el texto, ¿sí? De esa forma, la voy a dejar en negro de nuevo. Pero ¿qué ocurriría si yo quisiera, por ejemplo, en la palabra historia, dejarla de color blanco? ¿Es necesario que seleccione todo esto? No necesariamente, basta que me posicione en la palabra que yo quiero cambiar y se va a hacer el cambio automáticamente. Entonces, la opción más utilizada, como les decía, es seleccionando el texto, pero también lo podríamos hacer estando solamente sobre la palabra y apretando el color que ustedes quieren dejar, ¿sí? Y como les decía, el color de la fuente de esas dos combinaciones lo podemos realizar. Y arribita hay una tecla que dice borrar formato, sería para borrar todos los formatos que habíamos hecho de una de un texto, de un párrafo. Solo lo que quedó marcado fue el color de fondo y nada más. Ahora, si pasamos a la segunda pestañita que está acá, la segunda dice párrafo y se diferencia bastante en la que dice fuente. ¿Por qué motivo? Porque en este caso eh, voy a dejar el texto centrado para que lo puedan visualizar. En algunos casos los textos están desordenados. Podría suceder que voy a dejar esto ahí para que ustedes lo visualicen. Si ustedes se fijan, el primer párrafo termina en una parte, el segundo termina en otra parte y el tercero termina en otra. Y eso visualmente no se ve bien, sobre todo, por ejemplo, cuando hagan un informe. Entonces, para que quede todo bonito de cierta forma, ¿cuál es la combinación más utilizada? En general ocupan la opción justificado, que lo pueden hacer con un control J o pinchando simplemente el botón. De esta forma, ¿qué va a quedar? Va a quedar todo alineado tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Y bueno, si quisieran, podrían dejar todo alineado a la izquierda. En algunos casos lo utilizan también, dejan todo al centro cuando están hablando de una tabla, tal vez, o todo a la derecha. Después, el tercer o cuarto botoncito que aparece acá es del espacio que hay entre líneas y párrafos. Si ustedes se fijan, del primer párrafo al segundo, si bien tiene espacio entre un párrafo y otro, no hay ningún enter, de cierta forma, de por medio. Entonces, ¿cómo aparecieron estos espacios? Estos espacios aparecen con esta flechita que está acá. Hay dos cosas que uno puede configurar acá. Lo primero, donde aparecen números, sale 1, 1.15, 1.5, 2. Eso sale por defecto. Ustedes lo podrían cambiar acá en opciones. Pero en general vamos a dejar, por ejemplo, 1,5.
¿Qué pasa si yo aprieto 1,5? Lo que cambia es la diferencia entre la primera y la segunda línea. ¿Sí? Mientras más grande, va a ser más espacio que hay entre un texto y otro. Y la otra opción, las dos últimas, son para agregar o quitar espacios entre los párrafos. Si no estuviera ese espacio entre párrafos, si ustedes se dan cuenta, de un párrafo al otro estaría de inmediato. Yo podría hacer, aunque no se utiliza tanto, podría hacer un espacio entre párrafos simplemente haciendo enter, pero eso en realidad no se va a ver bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer este espacio entre párrafos? Simplemente eh, apretando la opción agregar espacio después del párrafo y va a quedar el espacio agregado automáticamente. ¿Sí? Esto lo podrían hacer seleccionando el texto o en algunos casos, por ejemplo, si quiero borrar el espacio que hay entre esos dos párrafos, le aprieto quitar y ahí se va a quitar inmediatamente. Ahora hay una opción, si ustedes se fijan, dice sombreado, dice cambia el color que está detrás del texto, párrafo o tabla seleccionada. ¿Qué ocurre con esto? ¿En qué se diferencia con lo que estaba anteriormente? Si ustedes aprietan, por ejemplo, el color verde que aparece acá, fíjense que lo que cambió fue no solo el texto donde estaba la información, sino que cambia todo el párrafo. Voy a volver a hacerlo. Si aprieto eso, toda, voy a hacerlo de nuevo, toda la información que estaba va a quedar hasta el final, hasta la derecha, con un resalto en particular. En cambio, si yo aprieto el sombreado que está acá, es solo para las letras o palabras particulares que existen ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sombrear solo eso, lo hago con esa parte, pero si yo quiero que se sombree todo el párrafo, lo hago con el otro. Esa es la diferencia, que uno llega hasta donde selecciono o hasta donde está el texto y el otro va a llegar hasta el final. Eh, la última pestañita que aparece acá es la opción de para hacer bordes. Entonces, si yo selecciono cierto texto, por ejemplo, esos 3 primeros párrafos que aparecen ahí, podría hacerle un recuadro o bordes externos y me haría un borde por todos los lados, por arriba, por abajo, izquierdo y derecho. Pero si yo hago un borde que tenga todos los bordes, ¿qué diferencia va a haber? Es que por cada párrafo me va a hacer una separación. Y yo después esto lo podría modificar si lo quiero editar, lo selecciono, le podría borrar, por ejemplo, el borde izquierdo, el borde derecho, etcétera, como yo estime conveniente. También, aunque no se utiliza mucho, ahí tenemos una eh, pequeña tablita que había, la podría ordenar estos párrafos en el texto de forma ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a la letra o palabra que comienza este párrafo, se podría ordenar. O también si tuvieran datos numéricos, si tuvieran fecha. Si lo dejamos con texto, por ejemplo, y lo ponemos descendente, ¿qué va a ocurrir? El primer párrafo que quedaría disponible sería el que tiene la letra E, porque esa de cierta forma es la letra como más grande dentro del abecedario. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las opciones que tienen que ver con el formato y acá vamos a dejar esas para la próxima clase con lo que tiene que ver con numeración, viñetas y las listas de números. Eh, Eso sería entonces, chiquillos, las actividades que van a hacer. Yo les voy a dejar la información más bajito para que ustedes puedan practicar al respecto. Que tengan una buena semana y nos vemos la próxima clase el día viernes.